Y hasta ahora nos vamos hasta nuestra mesa de informativos para recibir a nuestro siguiente invitado. Una persona de sobras conocida en el mundo del periodismo, de este gremio, y además también un gran apasionado del flamenco. Nos referimos a Fermín Lobatón. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Encantada de tenerte aquí en el plató de En Portada para hablar de algo que te apasiona desde hace muchísimos años, como es el flamenco. Sí, sí, aunque como empecé ayer mi manifiesto, yo soy jerezano, nací aquí, me crié en la ciudad más flamenca del universo, pero me aficioné a este arte y empecé a escucharlo de verdad cuando salí de aquí. Es una paradoja, pero sí, hace muchos años que me dedico, además de... La cosa empezó a través de la prensa escrita, ¿eh? Uno era un aficionado y pasó al periodismo musical y flamenco a través de un medio escrito, y de eso hace ya algunos años. Sí. No sé si te aventurarías a recordar cuál fue esa noticia relacionada con el flamenco, la primera que escribiste. Yo recuerdo con mis primeras colaboraciones ya plenamente flamencas en Diario de Cádiz. No sé cuál fue la primera, pero sí recuerdo un recital de agujetas en la Sala Central Lechera y el disco Soy Gitano de Camarón. Recuerdo que fueron de las primeras cosas, no sé cuál de ellas es la primera, nunca lo había pensado hasta ahora. Fermín Lobatón ayer fue el encargado de dar el manifiesto en el Cabildo Viejo en un día señalado en el calendario con motivo del 6º aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, un aniversario que se vivió, como usted dijo en su manifiesto, con luces y sombras, porque el flamenco, a pesar de los muchos reconocimientos que en estos años está cosechando, tiene muchas incertidumbres, ¿no?, en el horizonte de cómo se va a enfocar el flamenco. Se habla de industria, de ese potencial que tiene, pero habrá que dirigirlo bien para que no se pierda esa autenticidad, ¿no? Sí, yo hablé de luces y sombras porque alrededor del flamenco se reúnen contradicciones muy flagrantes y de manera histórica. Por ejemplo, que en este país existe un antiflamenquismo histórico muy bien asentado en la sociedad y en las élites, digamos, intelectuales, que contrasta con el aprecio que tiene este arte en el extranjero. Y a los estudiosos de otras culturas y nacionalidades les llama la atención esta contradicción, como un arte muy apreciado en el extranjero, que es identidad cultural de España, dentro de España no está bien visto. Todavía persiste una idea de asociación con un arte tabernario y demás, ¿no? Y también luces y sombras y contrastes entre lo que podríamos calificar de un momento dulce del flamenco desde el punto de vista creativo. Gozamos de una generación de artistas que están aportando mucha creatividad. Estoy pensando, en primer lugar se me viene a la mente el baile, pero se me viene también la guitarra. Quizás no hable así del cante, en primer lugar, porque el cante siempre en las artes de tradición oral, en todas estas manifestaciones, el cante, en el caso del flamenco, es más reacio a la modificación, a la evolución. Se mantiene cristalizado y en el flamenco ocurre así. Evoluciona, tiene muchas variantes porque hay muchos artistas que le dan su impronta. Pero sí, vivimos un momento muy dulce desde el punto de vista creativo, pero a los jóvenes artistas le faltan posibilidades para expresarse, para tener carrera, para confrontar su arte con otros compañeros, convivir con los maestros. Eso está cada vez más difícil. Hay muchas luces y sombras realmente. ¿Y sigue habiendo más trabajo fuera de España relacionado con el flamenco para que esas nuevas generaciones se puedan dedicar a ello? Sí, evidentemente el artista flamenco sigue dependiendo del extranjero, de su trabajo en el extranjero. Además, y eso me lo han contado en muchas ocasiones los managers, ¿no? Los que se dedican a la gestión,
En el extranjero no solamente están mejor pagados, sino que están mejor considerados. Y sí, siguen dependiendo de giras en Europa, de Londres, de Japón, por supuesto, siempre, ¿no? Pero yo, antes de llamar a algún artista flamenco, le pongo un mensaje, no vaya a ser que lo llame y esté en Dubái y nos dé un susto la factura, ¿sabes? Viajan mucho. Yo ayer hice una pequeña parada, me detuve en hacer un homenaje al flamenco viajero, porque para mí el flamenco que ha tenido que estar fuera de su tierra, de su entorno y de su familia, viviendo en las capitales, en Madrid, ¿no? O viajando, estando en hoteles, en hoteluchos por ahí, para mí es un héroe. Es un héroe, es la gran epopeya del flamenco. Si antiguamente se tenían que marchar a Madrid, ahora parece que, bueno, desde hace años, es Japón el destino principal, ¿no? Japón desde hace mucho, sí. Pero ya está la cosa muy diversificada. También durante mucho tiempo, en los años 30, 40 del pasado siglo, fue Nueva York, los años del promotor Solomon Hurrock, que le dio mucho trabajo a los flamencos. Y ahora, sin embargo, hay una marca que está moviendo muy bien a los flamencos, que se llama Flamenco Festival, que empezó haciéndolo en Londres, luego en Nueva York, pero hoy día están por todos lados, viajan por todo el mundo. Es una oficina internacional. Y el flamenco, sí, trabaja mucho en el extranjero, a Dios gracias. ¿Se han convertido los flamencos, Fermín, en los mejores embajadores que tiene Jerez? Sí. Yo, bueno, no podemos olvidar al vino, que está repuntando como seña de identidad y de calidad, ¿no? Y siempre se habla de los caballos, lo que pasa es que yo no soy entendido en eso, pero el flamenco no solamente embajador de Jerez, el flamenco ha sido desde hace muchos años embajador de este país. Lo tenemos que decir con orgullo y sin complejos, por más que algunos no los quieran ver. Aunque se nos pasa por la cabeza de que cuando mencionabas esos antiflamencos o a gente que no le gusta mucho el flamenco lo pueden asociar con esa época pasada, la dictadura, cuando se apropiaron una serie de señas, como era el flamenco, los lunares. ¿Puede que venga de ahí, de ese pasado de asociar en una época de privación de libertad esa atribución? No. Puede pasar por ahí, pero es bastante más antiguo. Esto viene del mismo siglo XIX. Sí, a los intelectuales, sobre todo regeneracionistas, lo diré, de los que tienen que ver con la generación del 98, sobre todo, esta seña de identidad no le gustaba. No le gustaba a Eugenio Noel, no le gustaba a Pío Baroja, que hacía unas descripciones muy grotescas del artista flamenco, y no le ha gustado a los intelectuales en general, y eso penetra en la sociedad. En esa época, en esos primeros años, se les relaciona con un arte tabernario y prostibulario y gente de mal vivir. Las primeras, yo investigué una vez las noticias en prensa sobre el flamenco del siglo XIX, y las primeras eran por altercado. Siempre altercado. Había allí una fiesta flamenca y entonces tal. Y nos ha perseguido una mala prensa. Si a eso le añades lo que tú señalabas de la época del nacional flamenquismo, pues fíjate. Pero también ha habido épocas de regeneración, de revitalización, redignificación del flamenco. A partir de la segunda mitad del siglo XX. Y ahí hubo muchos intelectuales que apostaron por el flamenco. El maestro Caballero Bonal suele decir, así con su carácter, que fuimos unos pocos, pero sí estuvo Fernando Viñones, Manuel Ríos Ruiz, Félix Grande, Caballero Bonal, ellos intelectuales que escribieron y defendieron el flamenco y legaron una gran obra. ¿Cuándo empezaron los propios flamencos a creerse de verdad de que estaban haciendo arte, de que podía ser un medio de vida, a dignificar la profesión? También es muy antiguo. Yo creo que la necesidad de ganarse el pan es tan antigua como el hambre. Yo hace poco escribía que Esteban Calderón, en sus escenas andaluzas,
nos relata, nos describe la primera fiesta flamenca escrita en prensa. Bueno, había escenas dibujadas por los viajeros románticos que también lo cuentan, pero se cita mucho a Esteban Calderón. Y estaba allí, estaban determinados artistas, estaba el Planeta, el Fillo, la Dolora, el esto, y yo digo, probablemente no estaban gratis, es decir, no, estaría por gusto porque era una fiesta, pero seguro que ya empezaban a ganarse el pan. Yo creo que el flamenco, que es una manifestación en principio doméstica, sobre todo en las familias gitanas, ha dado inmediatamente paso al profesionalismo y no hay que asustarse de ese paso, porque a través del profesionalismo no solamente se ha dado de comer a muchas familias, sino que se han asentado muchos estilos y variantes de estilo. Hablemos del Festival de Jerez, que ha cumplido nada más y nada menos que 20 años de éxitos, de mucho trabajo. Por el Villamarta y por numerosos tablaos han pasado artistas de primer nivel del mundo del baile, también de la guitarra, en fin. ¿Qué perspectivas le augura al festival? ¿Cómo le ves la proyección de futuro que tiene? Yo, si se terminan de arreglar todos los problemas que le rodean en cuanto a la extinción de la Fundación Villamarta, la creación de la nueva, que parece que se están dando los pasos adecuados, pues este festival tiene que seguir creciendo como el evento mundial más importante dedicado a la danza y al baile flamenco. En esos 20 años nada más, pero incluso desde antes, es sorprendente cómo este festival es una referencia mundial. Y siempre digo, o cito a Estela Zatania, la periodista investigadora y artista también, porque canta muy bien, que está aquí afincada en Jerez, que un día aquí en esta casa, en una tertulia con José María Castaño, dijo: la idea entre mis amigos americanos es que a Jerez, al Festival de Jerez, hay que venir una vez en la vida, aunque no se vaya a Villamarta. Fermín, ¿y por qué crees que todavía hay público de Jerez que no ha ido nunca a un espectáculo del Festival de Jerez? ¿Qué hace falta para que en Jerez se viva más el festival? Pues no lo sé. La verdad es que yo creo que el flamenco no ha penetrado socialmente en Jerez nunca. En Jerez hay muy buena afición, tenemos 13 o 14 peñas, no todas especialmente activas, pero algunas muy activas, y tenemos muy buenos aficionados. Yo recuerdo cuando en la fiesta de la bulería de la Plaza Toro los asistentes se contaban por miles, 5, 6, 7 mil. Y cuando se ponían a hacer compás toda la vea, aquello era el acabose. Las fiestas que duraban hasta las 6 de la mañana, ¿no? ¿O más? Pero ahora, mira, este año se han llevado siempre en torno a 1000, un poco más de 1000 personas a cada una de las 3 jornadas de la fiesta de la bulería, y está bien. Pero el flamenco nunca ha penetrado, ¿no? Socialmente en Jerez. Y en cuanto al festival, pues yo creo que este festival, desde su propia génesis, nunca ha estado enfocado para consumo interno. Y entonces el público jerezano suele acudir a ver a sus artistas, mayormente. Pero es normal, es normal. Jerez es una ciudad con muchísimos habitantes, ¿no? Y el Villamarta es casi la única sala que hay. Es normal que haya gente que no haya ido nunca. Pero yo creo que esto con el tiempo se puede ir superando. De hecho, los comercios también empiezan poco a poco a ver esos efectos, ¿no? de la llegada de miles de personas que en varias semanas se concentran en Jerez en torno al flamenco, porque al final el flamenco deja dinero. Claro que sí, que si no, que se lo digan a las academias que programan cursos. El flamenco trae mucha riqueza a Jerez. Yo recuerdo un festival, en el balance de un festival, cuando había acabado, el entonces concejal de Cultura, Fiestas y Turismo, Antonio del Real, confesó que él estaba en su primer año de mandato, y confesó que sus compañeros, porque él procede de la hostelería, Loreca, sí, le paraban por las calles y le decían: Antonio, esto no se puede hacer todos los meses. Está claro. Y además,
yo, que vivo el festival desde sus primeras ediciones, tengo que reconocer que la hostelería se ha dado cuenta, porque los primeros años se salía del Villamarta y no había dónde ir, y ahora todo el mundo retrasa el cierre y están las cocinas atendiendo. Se ha dado cuenta, ha habido un cambio de actitud, sí. ¿Cómo ves la situación de los barrios flamencos como jerezano? Que eres siempre, pues, cuando uno habla de flamenco piensa en barrios como Santiago, de San Miguel, no sé, no quiero dejar pasar ninguno, bueno, la Plazuela, en fin. La imagen que presenta hoy día esos barrios. Yo creo que la huella de los barrios está en las familias y en los artistas. Pero los barrios prácticamente no existen como tales en tanto el modo de vida que los definía ha desaparecido. Siguen siendo una referencia. A mí me encanta ir a Santiago. No sé, hay algo en el aire, ¿no? Y hay muchos artistas que han vuelto a Santiago y que viven allí, ¿no? O en el entorno. Pero tal como lo entendimos, hay que asumir que las familias flamencas se mudaron y que en algunos casos, en algunas calles de Santiago, desgraciadamente, no viven ya familias flamencas y claro, los barrios es más bien un recuerdo del pasado, pero su huella está presente. Una huella presente que ojalá perdure en el tiempo, como el flamenco, ese patrimonio inmaterial de la humanidad declarado por la UNESCO y donde Jerez tiene mucho que decir. Fermín Lobatón, periodista y compañero también de esta casa, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti y gracias a Onda Jerez. Y a ustedes decirles que regresamos mañana a partir de las 9 con más noticias, portadas de la prensa y sobre todo más actualidad. Que sean felices. Adiós.